Estamos en el capítulo 26, 24. Recordamos que Festo respondió a gran voz y le dijo a Pablo: está loco usted con lo que está diciendo. Usted está diciendo que está dichoso viviendo así. Está loco diciendo que hay resurrección entre los muertos. Está loco porque hay una experiencia celestial cambió su vida. Está loco usted porque está más preocupado vivir para Cristo que vivir para usted. Esta locura debería ser nuestra locura día a día. Vivir para Cristo. Que las cosas que nosotros hagamos sean la prioridad para Cristo. Pablo creía un mensaje de esperanza y de redención para todos. Cuando uno vive y se compromete con el Evangelio, deberá hacer que las personas que están al lado de nosotros piensen que estamos locos. Cuando usted y yo vivimos para Cristo, hacemos pensar a la gente que está al lado de nosotros: están locos. Locos, esta persona sí está. La gente nos puede ver a nosotros locos, porque recordemos el título del estudio que estamos continuando, que fue el estudio del domingo: Testimonio en Cesarea. Y aquí Pablo ya había terminado su declaración, su defensa, y Festo le dice: usted está loco. Por lo que él estaba experimentando, por lo que él estaba viviendo. Y a mí me cuestiona, la gente que está al lado mío puede decir: usted es loco, porque vive para Cristo. Usted es loco porque su prioridad es Cristo y no es su bienestar. Hoy en día, como hijo de Dios, yo busco las cosas materiales, o la gente dice: usted está loco porque usted busca primero el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas la tiene en segundo lugar. ¿Nos puede decirnos: usted está loco? Porque su prioridad es, cuando lee la Biblia, ver su condición de pecador. Está loco porque usted sabe que necesita a Cristo en todo momento. No para que la gente lo vea como esa persona santa y sin mancha. No, usted sabe que porque necesita a Cristo, porque sin Él no podemos vivir. Está loco porque realmente su vida ve reflejada a Cristo. Está loco porque usted ama a su enemigo. Está loco porque usted no paga mal por mal, sino usted paga bien por mal. Está loco usted porque como a ti quiere que te traten, tú tratas a tus enemigos o a tu amigo. Ese es el testimonio en Cesarea que estaba haciendo Pablo. Las personas lo están persiguiendo, pero él demostraba amor. Pero aquí Pablo lo ilustra de esta manera en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios.
Corintios 1:18, ustedes y yo lo estamos viviendo. Y Pablo dijo, no estoy loco. Lo que hago, lo hago porque es Él el verdadero. Pero ahora sí los invito a que vayamos al versículo 27 al 32. ¿Quién me colabora, por favor? Hechos 26, 27 al 32. ¿Quién me colabora con la lectura, por favor? ¿Quién dijo yo? Aleluya. Gracias. 26, 27 al 38. Sí. Entonces, no es el... Pues el rey... Sí, 27. ¿Qué, oh rey Agripa? Sí, señora. Dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando habían dicho estas cosas, se levantó el rey, el gobernador y Berenice, y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Pablo hace preguntas guiadas por Dios y le hace la pregunta al rey Agripas. ¿Crees, oh rey Agripas, a los profetas? Él sabía haciéndole esa pregunta, si él creía, también tenía que creer en la profecía de Jesucristo. Y le dice él como una declaración de, yo sé que ¿qué? Que crees. De pronto Pablo vio que él había recibido la palabra de Dios, que él había acertado. Agripa estaba entre la espada y la pared. Si él decía que no, de pronto sus hechos vieron que él había creído. Pero aquí, si decía que sí, que creía en los profetas, era decir, yo creo en Jesucristo, que es el Mesías. Pero Agripa hizo como muchos de nosotros o muchas personas. Su única forma de escapar era desviar la pregunta hacia una interrogante. Por casi me persuáis. Él sabía la verdad. Hoy en día, por muchas personas no son, pongámoslo así, persuadidas para dar el paso o decir, sí, Cristo es el Señor. No sé por qué Agripa no fue capaz de decir, sí creo. Lo que hizo fue evadir. Por poco me persuades a ser cristiano. Cuando Pablo hizo ese llamado a Agripa a la fe de los profetas y a Jesús, Agripa rehusó a creer y a decir que creía en él. Hoy en día pasa lo mismo. Muchos saben quién es Jesucristo. Muchos saben que Él vino a darnos libertad y vida eterna, pero no se rinden a creer. Saben, pero pueden decir lo mismo, por poco me persuades a ser cristiano. Nosotros no persuadimos, nosotros mostramos la verdad. Acá Pablo dice, si yo quisiera persuadir a usted y a más de uno quería que hiciera.
Pero aquí Pablo le dio una oportunidad para que él se rindiera ante Dios. ¿Crees en Jesucristo? Y esa pregunta hoy uno la hace cuando uno lleva el Evangelio. Porque uno decirle a la persona, ¿cree en Dios? Todo el mundo cree en Dios. Pocos creen en Jesucristo. Pocos se rinden a Él como su Señor y su Salvador. Pocos lo reciben como ese Salvador. Y como el que lo está justificando ante Dios. Pero hoy en día muchos presentamos a Dios. Pocos enseñamos quién es Cristo. Y Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Cristo es el que nos dio vida eterna, porque Él dio su vida en la cruz. Pero Él rehusó decir, creo en Él. Y cuando uno recibe a Cristo, dice, creo en Jesucristo. Lo recibo y lo hago parte de mi vida. Muchas personas aceptan que la justicia nos toca, acertamos el gobierno, porque nos acertamos, me tocó. Jesucristo no lo acertamos, lo recibimos. Y muchos sí, yo acepto que Jesucristo vive por su vida, pero no lo hace parte de su vida. Cuando uno recibe a Cristo, lo involucra del día a día. Pero Agripa rehusó creer públicamente en Él. Y hoy lo que pasa hoy muchos, no sé si crean o no, pero evaden esa responsabilidad como la hizo esta persona. Pero aquí, en el 30 al 32, Agripa da su resultado al asunto. Y váyase qué respuesta, que uno dice, wow, Agripa era descendiente de la familia de Herodes, iba en contra de los cristianos. Él podía decir, no, si él es cristiano, echémoslo afuera, a la cárcel. Pero mire que Agripa admiró la inocencia de Pablo, pero aún lo mandó ante César. Su decisión fue que Pablo no debía estar en prisión y mucho menos correr el riesgo de muerte o de ser asesinado. Su fallo fue en el asunto que debía estar puesto en libertad. Sin embargo, por haber hecho la petición a César, se vieron forzados a llevarlo a César. Todos los líderes paganos afirmaron la inocencia de Pablo. Mire que todos esos líderes paganos afirmaron la inocencia de Pablo. Algo que necesito que la gente comprenda. Las autoridades paganas sabían que Pablo era inocente. Usted y yo, las personas por nuestro testimonio, aunque no amen a Cristo, pueden decir, el siervo de Dios es inocente, aunque vean una injusticia en ellos, puede decir, yo sé que es inocente. Usted y yo podemos tomar el ejemplo de Pablo, decir, aunque pasen momentos difíciles, la gente pagana puede decir, vive para Cristo. No sabemos por qué está en esa circunstancia, pero vive para Cristo. Porque hoy en día estamos acostumbrados que porque le va mal, está en pecado.
No es así. Casi siempre es porque Dios está permitiendo para el crecimiento de Él o de las personas. A veces sí la consecuencia es por pecado, pero no todas las veces. Pero viendo esto, ¿cuántas veces pareció Pablo esperando el cumplimiento de la promesa de llevarlo a Roma? Él estaba esperando esa promesa que Dios dijo que él iba a testificar a Roma. Esperó. Uno puede decir, ya saben que es inocente, llegaron rápido a Roma, pero él tuvo que esperar muchas cosas y ver muchas cosas injustas. Me recordó a mí, a José, en la prisión. Él esperó muchos tiempos para que Dios cumpliera la promesa. Y acá la promesa que le daba a Pablo era que él iba a testificar ante las autoridades y los reyes. Y yo me pregunto, ¿qué Dios le ha prometido a ustedes que ustedes tengan o que tengamos que esperar? ¿Lo estamos haciendo en nuestras fuerzas? Y a veces no comprendemos Santiago 1 del 2 al 3. Y eso es lo que Pablo nos enseña. Pablo pasó ¿por qué? Por pruebas. Fue probado su prueba. Y acá su fe. Y acá en Santiago 1, 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¡Wow! Viendo todo lo que le pasaba a Pablo, yo puedo decir, Dios le enseñó a él y me está enseñando a mí a ser paciente. Santiago consideró las pruebas como inevitables. No se puede evitar las pruebas. Pablo pasó momentos que tenía que pasar, eran pruebas para que su fe creciera, para que la fe de otras personas creciera, pero esas pruebas eran inevitables, no se podían evitar, porque Santiago dice, cuando os halléis, no dice si os halléis en prueba, hace una afirmación. Ahí va a haber pruebas en nuestra vida. Podemos tener un sumo gozo en medio de las pruebas, debido a que son utilizadas para producir ¿qué? Paciencia. ¿Cuántas veces hay pruebas en nuestras vidas? Y esa prueba tiene o está formando paciencia en nuestras vidas. La fe no se produce en las pruebas, es probada a través de las pruebas. Y mi fe está siendo probada por las pruebas. Pablo fue puesto ante autoridades, llevado a la cárcel injustamente, pero su fe permaneció firme. Él sabía quién estaba con él, y esa fe fue probada en la cárcel, fue probada en injusticia. Y Pablo testificó en Cesarea quién era Cristo. Ahora mi pregunta es, ¿qué prueba está llegando en su vida en la cual usted y yo no estamos testificando? ¿Qué prueba tenemos que tiene que producir qué? Paciencia. Pero a veces nosotros no podemos tener la tranquilidad que Cristo tiene el control de las circunstancias. Pablo hace algo, finalizando Hechos. Estaba pasando por momentos difíciles. Y esos momentos difíciles, les cuento qué pasó con su fe. Aumentó. Fue una fe activa.
firme. Su testimonio, la gente lo veía. Los gobernantes decían, él es inocente, debe que estar fuera. No sé. Aún con sus acciones testificaba que amaba a Cristo y estando en momentos difíciles. Ahora mi pregunta es, cuando usted y yo estamos en una prueba, ¿por qué nos ponemos de mal genio con las personas que están al lado de nosotros? ¿Por qué nos desesperamos? Si sabemos que Dios es soberano y Él permite que eso pase en mi vida para crecer o formar paciencia en mi vida. Pero muchos leemos la Biblia y, uy, sí, Pablo fue un berriondo. Uy, sí, fue un hombre valiente. Uy, Pablo, sí, me quito el sombrero. Pero usted, ¿qué está recibiendo de este ejemplo de Pablo? Si usted mira, sí, mire que le dijeron loco, todo, lo trataban mal, pero él aún cuestionaba y exhortaba a las personas, pero él no pudo hacer eso sin testificar, sin que la fe fuera probada. Y el oro, para comprobar que es oro, se mete en el fuego, ¿cierto? Usted, para comprobar que es hijo de Dios, ¿qué pasa? Tiene que pasar por pruebas para que su fe crezca. Muchos cristianos no testifican. ¿Por qué? ¿Quiere que le cuente por qué? Porque en su vida no viven la palabra. Porque cuando uno dice, es que cayó este hermano en esta prueba, o en esa dificultad, se volvió al mundo o volvió a su viejo mundo, uno dice, esa persona no se estaba alimentando espiritualmente. Su fe no era activa, era una fe pasiva. ¿Dónde estamos con nuestro testimonio? Aquí, Él hace algo que Él dice, yo sé que crees, rey Agripa, y lo confrontó con Cristo. Hoy en día nosotros no creemos ni confrontamos. Yo sé que tú crees quién es Jesucristo. Y no le hacemos ver su condición de pecador. Tú sabes que Cristo es la única solución. Yo sé que tú crees. Ríndate a Él. Ríndate a Cristo. Pero muchos quieren ir como hizo Agripa. Uy, casi me hace que fuera cristiano. Uy, que yo no puedo porque mi imagen, mi testimonio, mis amigos se van a ir. Cristiano, la palabra cristiana hoy en día es menospreciada. Porque cualquiera dice, yo soy cristiano. Y pisotean el nombre de Cristo con su testimonio. Cristiano es aquella persona que quiere vivir para Cristo y que se ve reflejado Cristo en ellos. Cristiano es aquella persona que dice, Señor, yo quiero testificarte en mi hogar y fuera de mi hogar, con mis amigos y con mis enemigos, con las personas que me traten bien y con las personas que me traten mal. Pero vemos algo que no nos gusta y tratamos mal a las personas y nos justificamos, es que estoy en mal genio.
Pero si tú eres cristiano, si eres hijo de Dios, ¿qué testimonio estás dando? Es que son injustos, me están pisoteando, me están calumniando, tengo que defenderme. Muchos de esas personas que animan y dicen, tú puedes hacer todas las cosas, van a decir, no, usted está menospreciándose. Pero cuando uno vive para Cristo, sabe que Él lo edifica y lo defiende a uno. No hay que defendernos. Lo primero que hacemos es ir a Él a la intimidad y humillarnos para que nuestra fe sea creciendo. Usted y yo podemos decir, no sé en qué pruebas Dios lo ha metido en este momento. Puede ser una prueba con su esposo, con su esposa, con su hijo, con su hija, en el trabajo, con su salud. No sé qué prueba tiene. Pero yo puedo decir esa prueba que está produciendo en ustedes. Odio hacia Dios, rencor hacia mi hermano, o está produciendo paciencia y está creciendo esa fe en Cristo Jesús. Pablo sabía algo y a él no se lo olvidaba, aunque estuviera en la cárcel. Cristo estaba con él y Cristo tenía un plan para él. Usted y yo podemos estar en diferente dificultad, pero algo que nos pasa cuando en las pruebas, ¿sabe qué es? Se nos olvida la palabra. En los momentos difíciles, en los ataques, se nos olvida la palabra. Y eso es muy normal. Salvador no puede, sí. Y yo este fin de semana, la semana pasada, ya va a ser mañana hace 8 días, experimenté eso en una actividad que me hicieron. Nos hicieron memorizar un versículo. Está fácil, está fácil. Después nos pusieron impresión, se me olvidó. Estaba más pendiente yo de lo que estaba pasando que en la área espiritual. Y eso es lo que pasa. Cuando hay una dificultad, me ocupo de lo que está pasando y de los sentimientos y se me olvida el testimonio de Cristo. Creer que Él está conmigo. A veces las circunstancias nos hacen olvidar que Cristo tiene el control de las cosas y se nos olvida testificar que Él es mi Señor. Porque nos enfocamos en la circunstancia y no nos enfocamos en la área espiritual. ¿Cómo estamos testificando usted y yo? Los versículos que terminan Hechos, muchos pueden resumir en esta palabra: testimonio, fidelidad, lealtad. Pero a mí me gustó más testimonio. Testimonio de un hijo de Dios que en los momentos difíciles testificaba quién era su Señor. Ahora mi pregunta es que usted se ponga a pensar en lo que le está pasando, en la tribulación o la dificultad que usted ha pasado en estos días, y que se ponga a pensar ante Dios cómo ha sido su testimonio ante las personas. ¿Usted, para evadir, está diciendo mentiras? ¿Para evadir se está poniendo de mal genio? ¿Para evadir usted está no poniendo o no haciendo frente a las circunstancias? Un hijo de Dios no puede hacer eso. ¿Cómo estamos testificando?
en esta circunstancia tan fuerte que usted está viviendo, está testificando que Cristo tiene el control de esa circunstancia y que su fe en Él dará paciencia y tranquilidad? ¿O usted es de las personas que se desespera y empieza a hacer las cosas conforme a su voluntad y no a la de Dios? Recuerden que todas las pruebas tienen como objetivo fortalecer nuestra fe y nos dan ¿qué? Paciencia. Podemos decir, Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo. Puedo tener gozo cuando os hallé en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pablo vivió este versículo. Pablo nos da el ejemplo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ustedes y yo, ¿cómo estamos testificando a Él? ¿La gente ve a Cristo en mí? ¿O soy uno más del montón que asisto a una iglesia porque tengo una religión y no asisto a una congregación porque tengo una relación con Dios? Y porque tengo una relación con Dios voy a ese lugar para que Dios me muestre en qué área de mi vida necesito entregarla y que Él ministre mi vida. Por algo Dios, o muchas personas comparan la iglesia con un hospital. Todos necesitamos. Todos nosotros necesitamos la palabra de Dios. No sé usted cómo están, pero mi invitación esta noche es que evaluemos estos puntos. La gente puede decir que yo estoy loco porque vivo para Cristo, y la gente ve mi testimonio como hijo de Dios. Que ustedes miren estas dos preguntas y se la hagan y se respondan en la intimidad con Dios. A mí no me interesa que usted me cuente. Lo que me interesa es que ustedes se vean confrontados con la palabra de Dios y que ustedes se evalúen cómo están ante Dios, porque Dios le va a demandar a ustedes. Padre Celestial, te doy muchas gracias por ese estudio. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio de quién eres. Ayúdanos, Señor, que